Buenas noches, mi nombre es Ernesto Rosales, soy abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialista en Derecho Electoral y Parlamentario. En esta oportunidad voy a tratar un tema de interés para la comunidad jurídica, que es el siguiente. Son unos breves comentarios a la figura de la irrenunciabilidad en la Constitución política y la ley. Voy a hacer un análisis constitucional y jurídico aplicado al caso de la renuncia del jefe de la OMP, este caso muy reciente que es de interés de la comunidad jurídica y que vamos a analizar de manera muy breve, pero en algunos aspectos que han generado controversia y que considero importante explicar, puesto que detrás de la renuncia existe un razonamiento constitucional y fundamentado en la jurisprudencia también que ha emitido en su oportunidad el Poder Judicial. En primer lugar, es importante que revisemos muy brevemente el concepto de irrenunciabilidad. La irrenunciabilidad supone la imposibilidad de abandonar unilateralmente determinados cargos públicos. Su finalidad es garantizar estabilidad institucional y continuidad funcional. La figura se encuentra vinculada a la protección del sistema democrático. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que la irrenunciabilidad en la Constitución y como veremos más adelante también en la ley, se presenta como una garantía para que en determinados cargos de la función pública, ya sean aquellos cargos electos por voto popular u otros cargos de relevancia nacional democrática, la irrenunciabilidad proteja a los funcionarios que ejercen estos cargos y evite la renuncia infundamentada o injustificada, ¿no? Es decir, proscribe la renuncia. Los cargos son irrenunciables. Sin embargo, debemos tener en cuenta que su aplicación absoluta, en algunos casos, puede colisionar con determinados derechos fundamentales. Es por ello que para aplicar esta cláusula de irrenunciabilidad debe existir un razonamiento y en algunos casos incluso un ejercicio de ponderación. ¿Qué nos dice la Constitución Política del Perú respecto de este tema? El mandato legislativo de senador o diputado es irrenunciable, de acuerdo con el artículo 95 de la Constitución. Como podemos ver, la Constitución reconoce expresamente este supuesto de irrenunciabilidad respecto de senadores y diputados. Asimismo, la Constitución también reconoce este principio de irrenunciabilidad respecto de los gobernadores regionales y el vicegobernadores regionales y los miembros del Consejo Regional. Como podemos ver, en el artículo 191 de la Constitución se señala que el mandato de dichas autoridades es irrenunciable con excepción de los casos previstos en la Constitución. Asimismo, los alcaldes y regidores, que son elegidos por sufragio directo por un periodo de 4 años, también ostentan de este principio de irrenunciabilidad aplicado a sus cargos, puesto que se señala que el mandato de alcaldes y regidores es irrenunciable, con excepción también de los casos previstos en la Constitución, de acuerdo con el artículo 194. Entonces, como podemos ver, hasta aquí, la Constitución aplica este principio de irrenunciabilidad, que como bien habíamos señalado, funciona como una garantía a aquellos casos en los cuales se tratase de cargos de elección popular, como lo son senadores y diputados, gobernadores, vicegobernadores y miembros del Consejo Regional, y alcaldes y regidores. Ahora bien, ¿qué ocurre con la ley? En la normativa electoral también se aplica este principio de renunciabilidad para determinados casos, que es lo que vamos a ver a continuación. En el caso de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, se aplica el principio de irrenunciabilidad a los miembros del Pleno. Y dice lo siguiente: el cargo de miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones es irrenunciable durante los procesos electorales, de referéndum u otras consultas populares, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley Orgánica. Asimismo, el cargo de miembro del Jurado Electoral Especial es remunerado e irrenunciable, salvo impedimento debidamente fundamentado, de acuerdo con el artículo 34 del mismo texto normativo. Entonces, para quienes conocen
de la normativa electoral o han profundizado algo en el sistema electoral, saben que los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, así como los miembros de los jurados electorales especiales que se conforman para todos los distritos electorales a lo largo y ancho del Perú, son órganos colegiados con la función de administrar justicia en materia electoral, es decir, resuelven controversias electorales. Es por ello que se ha previsto, se ha considerado importante también cubrir con esta protección, con el carácter de irrenunciabilidad, a dichos cargos. Tanto los miembros del Pleno, que son 5 miembros, un órgano colegiado compuesto por 5 miembros, así como los miembros de los jurados electorales especiales, que en este caso son 3 miembros. Entonces, si bien debemos tener en cuenta que los jurados electorales administran justicia en primera instancia y los miembros del Pleno en segunda y última y definitiva instancia, en ambos órganos colegiados tienen esta importancia, este carácter, el deber importante de poder administrar justicia en materia electoral. Por lo tanto, sus decisiones oportunas son necesarias para el sostenimiento de un proceso electoral. Y ante la ausencia o pérdida de uno de sus miembros, podría verse eventualmente la administración de justicia electoral afectada. Es por ello que la ley ha previsto de manera muy acertada esta cláusula de renunciabilidad también para estos cargos. Sin embargo, como habíamos señalado, hay que tener en cuenta que no puede aplicarse la cláusula de renunciabilidad de manera absoluta. Tiene también un nivel de flexibilidad en determinados supuestos y por causas justificadas, que vamos a analizar a continuación. Asimismo, también, antes de entrar al análisis del caso en concreto, es importante revisar la ley orgánica de la OMPE, que señala lo siguiente: el cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es irrenunciable durante el proceso electoral de referéndum u otro tipo de consulta popular. Artículo 10. Entonces, la legislación electoral extiende la figura de irrenunciabilidad y busca proteger la continuidad y legitimidad de los procesos electorales con estas normas que hemos revisado, ¿no? Son garantías para la continuidad y el correcto desarrollo de un proceso electoral. Sin embargo, como podemos ver, hay una diferencia que va a ser motivo de controversia dentro de este caso particular de la renuncia del jefe de la OMPE, que es la siguiente. En el caso de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, se señala que el cargo de miembro del Pleno es irrenunciable durante los procesos electorales en general, también el proceso de referéndum, así como también otras consultas populares, como por ejemplo un proceso de revocatoria, que vendría a ser otro tipo de consulta popular. Sin embargo, en el caso de la Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, la cláusula de irrenunciabilidad señala lo siguiente: que el cargo a jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es irrenunciable durante el proceso electoral de referéndum u otro tipo de consulta popular. Como podemos ver, es clara la diferencia respecto del texto anterior, puesto que acá se habla únicamente del proceso electoral de referéndum u otro tipo de consulta popular, más no de los procesos electorales en general, como podemos ver en la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, a una primera interpretación literal de este artículo, encontraríamos el problema de que el cargo de jefe de la OMPE durante un proceso de elecciones generales, por ejemplo, o elecciones regionales y municipales, sería en principio irrenunciable, puesto que la ley únicamente señala que el cargo es irrenunciable durante el proceso electoral de referéndum u otro tipo de consulta popular. En ese sentido, durante el proceso de elecciones generales sería renunciable. Se podría renunciar al cargo de jefe de la OMPE sin ningún inconveniente, si nos ceñimos a la literalidad de la ley, ¿no? Sin embargo, hay un análisis más profundo y mayor que hay que realizar antes de llegar a esa conclusión. Por lo tanto, planteamos los siguientes problemas.
¿Es jurídicamente válida la aceptación de la renuncia del jefe de la OMPE durante las elecciones generales 2026? La norma solo menciona referéndum y consultas populares respecto de la renuncia, de la posibilidad de que el jefe de la OMPE renuncie o de que el cargo sea irrenunciable. Surge la necesidad de determinar el alcance constitucional de dicha irrenunciabilidad. Entonces, vamos a ver, en este caso concreto, si es que el texto legislativo, si la norma, no prohíbe expresamente la irrenunciabilidad, es decir, no señala que el cargo de jefe de la OMPE durante elecciones generales es irrenunciable, entonces, ¿sería viable su renuncia sin mayor análisis? Consideramos que no, y debido a lo siguiente. En primer lugar, hay que señalar que una interpretación literal nos circunscribe la regla de irrenunciabilidad a los procesos de referéndum u otros mecanismos de consulta popular, ¿no? Una lectura estrictamente literal permitiría en ese sentido la renuncia en elecciones generales del jefe de la OMPE, así como también en el marco de unas elecciones regionales y municipales. Sin embargo, esta interpretación resulta insuficiente desde una perspectiva constitucional. Por lo siguiente, la restricción no constituye un fin en sí mismo, ¿no?, sino que es un medio para garantizar la integridad de los procesos electorales en general. En ese sentido, si bien la norma no señala la irrenunciabilidad en procesos electorales como elecciones generales o elecciones regionales y municipales, al ser estas elecciones procesos de mayor importancia, de mayor envergadura que un proceso de consulta popular, por ejemplo, debería entonces también esta garantía de irrenunciabilidad alcanzar a dichos procesos. Entonces, no podríamos excluir la disposición legal de su ámbito de aplicación a dichos procesos que son de mayor relevancia para el país, ¿no? Entonces, las elecciones generales requieren incluso de mayor protección institucional, que es lo que buscamos. Sin embargo, el análisis no se queda ahí, porque esta es la primera parte. Entonces, vamos a hacer una interpretación teleológica y considerar que la cláusula de irrenunciabilidad también debería ser aplicada a procesos de mayor envergadura como elecciones generales. Sin embargo, como bien habíamos señalado anteriormente, esta irrenunciabilidad no puede aplicarse de manera absoluta. Entonces, la norma no es absoluta ya que establece expresamente una excepción. Como podemos ver, y volvemos al texto legal, ¿no?, acá debemos señalar que hay una excepción. Impedimento debidamente fundamentado. Esa sería la excepción que el texto legislativo, que la ley orgánica de la OMPE señala adicionalmente a la cláusula de irrenunciabilidad, ¿no? Es posible la excepción cuando existe impedimento debidamente fundamentado. En ese sentido, debe existir motivación suficiente que justifique el apartamiento del cargo. Para que la renuncia sea aceptada, debe de existir una causa fundamentada, una causa que sea razonable. La sentencia del 10º Juzgado Constitucional de Lima en el caso Javier Valle Riestra contra el Congreso de la República ha señalado debidamente que sí es posible renunciar al cargo de congresista cuando existe una causa que justifique dicha decisión, ¿no? Esto es para el caso de la irrenunciabilidad que señala la Constitución política, ¿no? La irrenunciabilidad que antes era para miembros del Congreso y ahora es para miembros del Senado y la Cámara de Diputados. Pero esta Corte, el 10º Juzgado Constitucional de Lima, en este caso, señala esto, que sí es posible renunciar al cargo cuando existe una causa que justifique la decisión. Y la irrenunciabilidad debe interpretarse de manera razonable. Hay que ponderar cuáles son las razones que se expresan o que se fundamentan en la renuncia y paralelamente con esta cláusula de irrenunciabilidad para que nos lleve a una
un razonamiento de ponderación que pueda finalmente llevar al órgano decisorio a tomar una decisión fundamentada en derecho. Asimismo, la permanencia forzada en un cargo carece de sustento constitucional, ¿no? Como ha señalado esta jurisprudencia. Aplicación al caso concreto de la OMPE, ¿no? La Junta Nacional de Justicia verificó que la decisión cuenta con motivación suficiente para haber aceptado la renuncia del jefe de la OMPE. La Junta Nacional de Justicia ha tenido que realizar una evaluación de las razones que justifiquen dicha renuncia, puesto que, como hemos visto, la ley proscribe la renuncia durante los procesos electorales. Si bien no señala expresamente el proceso de elecciones generales, como habíamos señalado, una interpretación teleológica nos llevaría a considerar que también se encuentran estos procesos protegidos con mayor razón. Y la aceptación de la renuncia resultó jurídicamente válida. Ahora bien, ¿cuál es el fundamento que se señala en la resolución de la Junta Nacional de Justicia? Lo voy a leer, y es el fundamento expresado en la carta de renuncia. Y señala el ex jefe de la OMPE: considero necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada en el interés que se organice y ejecute la segunda vuelta de la elección presidencial en un contexto de mayor confianza ciudadana con la OMPE. Teniendo en cuenta ello, de acuerdo a la normatividad vigente y privilegiando el interés público, corresponde al Pleno de la Junta Nacional de Justicia aceptarla. Esta vendría a ser la fundamentación del ex jefe de la OMPE al momento de solicitar su renuncia. En ese sentido, la Junta Nacional de Justicia ha considerado que estas razones son suficientes para calzar dentro de la excepción que señala la ley. Entonces, la irrenunciabilidad, y llegamos ya a las conclusiones de esta breve ponencia, la irrenunciabilidad protege la estabilidad institucional y legitimidad democrática. No constituye una regla absoluta. Las excepciones deben aplicarse conforme a los derechos fundamentales y a la razonabilidad, ¿no? Entonces debemos llegar a la conclusión de que efectivamente, al momento de aceptar la renuncia del jefe de la OMPE, la Junta Nacional de Justicia hizo un razonamiento de ponderación y consideró que habían causas justificadas para que se pueda vencer la cláusula de irrenunciabilidad y se acepte la renuncia del ex jefe de la OMPE. Bien. Por mi parte, ha sido todo en esta breve ponencia. Agradezco su atención y hasta una próxima oportunidad.